Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con las funciones trigonométricas. Vamos a aprender cómo calcular el periodo de algunas funciones. Vamos a ver cómo podemos pasar del valor de la propia función al valor de la variable independiente para ver cómo transformarlo y poder calcular ese periodo de manera más sencilla. Y lo aplicaremos con alguna función que es un poquito más complicada de calcular y entenderemos así cómo funciona. Entonces, ¿con esto a qué nos referimos? Vamos a empezar de nuevo con el ejemplo más sencillo, que por ejemplo podríamos utilizar ya sea el seno o el coseno de x, cualquiera de ellas son igual de sencillas, y a partir de ahí utilizaremos algunas que sean un poquito más complicadas. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar el coseno de x, que quizás es la más intuitiva porque es la más fácil, ya que el coseno de 0 es igual a 0. Entonces, si yo tengo el coseno de x, la función f de x igual al coseno de x, ¿qué ocurrirá? Que en este caso, cuando yo quiera calcular el periodo de la función, tengo que encontrar dos puntos en los cuales el valor de dicha función sea exactamente el mismo. Para esto, ¿qué es lo que yo os recomiendo? Pues os recomiendo, lo más lógico es buscar cuando la función vale 1 o menos 1 y ver en qué dos valores consecutivos se cumple esto. Entonces, ¿qué nos ocurre? ¿Por qué os digo 1 y menos 1 y no otros valores? Porque, por ejemplo, si yo escojo el 0, vimos que el otro día en el 0 pasábamos dos veces antes de que se cumpliera un periodo entero. ¿Por qué? Porque veíamos que coseno de 0 era igual a 1, coseno de pi medios era igual a 0, coseno de pi era igual a menos 1, coseno de 3 pi medios era igual a 0 y de nuevo coseno de 2 pi era igual a 1. Entonces, de aquí a aquí tengo un periodo completo, porque este valor y este son exactamente el mismo. Pero ¿cuál es el problema? Que si yo tomo de aquí a aquí, parece que tengo un periodo completo, pero eso no es cierto, porque aquí la función coseno corta dos veces al eje antes de tener como tal el periodo completo. Entonces el 0 yo no os lo recomiendo que lo cojáis, sino que os recomiendo que cojáis uno de los extremos, ya sea el menos 1 o el 1, porque los demás valores son un poquito más complicados de entender. ¿Se podría llegar al mismo resultado? Por supuesto que sí, pero habría que saber analizar la función un poquito mejor. Entonces yo os recomiendo que primero lo hagamos ya sea con el 1 o con el menos 1 y de esa manera ver cómo funciona. Entonces, como podemos ver aquí, yo estoy buscando el primer valor que hace que el coseno de x sea igual a 1. Si nos damos cuenta, aquí dentro deberé tener obligatoriamente que lo de dentro del paréntesis, es decir, todo lo que tengo dentro del paréntesis, sea igual a 0. Porque recordéis que este es el primer valor que determina que el coseno de algo sea igual a 1. Y como en este caso lo de dentro es simplemente x, pues tendré x igual a 0. Por lo tanto, ya tengo el primer valor que lo cumple. ¿El siguiente valor cuál será? Pues será, como siempre, 0, 2pi, 4pi, 6pi, etc. ¿Ok? Entonces tendré que de nuevo igualarlo de dentro del paréntesis a 2pi, porque avanzo al siguiente periodo. Y en este caso, como tengo x, tendré que simplemente x será igual a 2pi. ¿Vale? ¿Y cómo puedo calcular el periodo? Si resto la longitud en la que me encuentro en el segundo periodo con respecto a la longitud que me encuentro en el primer periodo, es decir, ese x2 menos x1, tendré básicamente el periodo, es decir, que t será la distancia que va de x2 a x1, y en este caso es muy sencillo, porque es 2pi menos 0, es decir, 2pi. Por tanto, yo sé que enseguida el periodo de esta función, el periodo de la función f de x igual al coseno de x, tiene un periodo de 2pi. De nuevo, lo podemos comprobar aquí, si yo determino la función coseno de x, paso por este punto, por el punto 0, justo cuando estoy aquí en el máximo, y si trazo una recta tangente a esta curva por este punto, a esta curva por este punto, justo cuando llego otra vez aquí, puedo marcar de nuevo la intersección en el siguiente máximo, a ver si me permite marcarla, no parece que me deje, voy a intentar marcarla aquí lo más aproximada posible, a ver si puedo, porque la verdad es que no me deja, no entiendo por qué, vale, bueno, vamos a eliminar la curva, vamos a eliminar esta recta porque no nos deja, y vamos a intentar marcar aquí el máximo lo más aproximado posible, lo voy a poner por aquí más o menos, y el punto 6,29, si recordamos que pi
es igual a 3,14, si yo hago 2 por pi, será 2 por 3,14, que es 6,28. Entonces, lo que ocurrirá será que tendré aproximadamente ese 2pi que acabamos de ver. Si yo pudiera determinar el punto exactamente, veríamos que es justo en 2pi. Entonces, como podéis ver, la curva desde este punto baja desde un máximo, corta al eje por primera vez, llega al mínimo, en el mínimo vuelve a subir, cortando al eje, otra vez, por eso pasa por el 0 2 veces y vuelve a llegar hasta otra vez el valor que se repite. Entonces, de esta manera, yo puedo ver que, en efecto, la función tendrá que pasar 2 veces por el eje X, es decir, cortará el eje X 2 veces en el caso de un periodo completo, porque recordad que el periodo es cuando se repite el valor, cuando hemos hecho una oscilación completa. Entonces, la diferencia, el periodo será toda la distancia en X que haya desde este punto hasta este punto. Y entonces en este punto estamos en 6,28, estamos en ese 2pi, y este punto es el 0, pues el periodo será 6,28 menos 0, es decir, 6,28. Y diréis, bueno, pues esto es una chorrada, entonces el periodo de todas funciones es 2pi. Pues no tiene por qué. Vamos a ver un caso en el cual claramente no es 2pi, que será el siguiente. Por ejemplo, yo cojo esta función, lo puedo borrar todo y puedo poner una nueva función de el coseno de x. Por ejemplo, voy a poner f de x igual al coseno de 2x, en vez de el coseno de x. Entonces, en el primer caso, recordamos que para que esto sea igual a 1, lo podíamos hacer también con menos 1. Al final va a ser exactamente lo mismo. Tendré que lo de dentro del coseno deberá valer 0, 2pi, 4pi y así consecutivamente. Entonces, cuando vale 0, tendré que el coseno de 2x tiene que ser igual a 1, por lo tanto, lo de dentro del paréntesis, 2x tiene que ser igual a 0. Y de aquí despejamos que x será 0 entre 2, es decir, 0. El primero lo tenemos exactamente igual. Pero ¿qué es lo que nos ocurre en el segundo? En el segundo, cuando tengo que el coseno de 2x tiene que ser igual a 1 y avanzo al siguiente, tendré que 2x será igual a 2pi. Por lo tanto, el 2 con el 2 se me va y me queda x igual a pi. Por tanto, como podemos ver, en este caso, el segundo punto ya no nos queda 2pi como antes, sino que nos queda pi. ¿Y cuál es la diferencia entre x2 menos x1? Pues x2 menos x1, que hemos dicho que era el periodo, será pi menos 0, es decir, pi. Por tanto, cada pi se repetirá que la función volverá a valer 1. Es decir, que volverá a pasar por ese punto en el cual tenemos otra vez el mismo valor. Y como podemos ver aquí, venimos a la gráfica, ponemos el coseno de 2x y mirad qué es lo que ocurre. Ahora, la gráfica ya no pasa cada 2pi, como podemos ver aquí. Es decir, ahora tenemos un punto intermedio por el cual vuelve a ocurrir ese valor. Y ese valor, si lo ponemos justo aquí, será ese 3,15. Si lo pudiera poner lo más aproximado posible, sería 3,14, es decir, el valor de pi. Por lo tanto, ahora vemos que el periodo ya no es 2pi, sino que sería, en este caso, pi. Y esto yo lo puedo hacer realmente con cualquier tipo de función y en cualquier punto. Vamos a ver que si lo calculo para el valor de cualquier otro punto, me vale exactamente igual. Es decir, supongamos que, por ejemplo, tengo de nuevo el coseno de, vamos a poner, por ejemplo, de nuevo, vamos a poner el de x, que es sencillo. Y vamos a ver que esto, en este caso vamos a ponerlo para menos 1. ¿Para qué valores de lo que tengo aquí dentro el coseno es menos 1? Pues vimos aquí que era para pi, para 3pi, para 5pi y así consecutivamente. ¿Por qué para pi? Porque el coseno de pi era el coseno de 180 y si recordáis era toda esa distancia desplazada hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, veremos que, de nuevo, lo que tengo aquí dentro, cuando el coseno de x es igual a menos 1, lo de dentro del paréntesis, esa x tiene que valer pi. ¿Vale? Por tanto, ya tengo el primer punto. Y el siguiente, ¿cuál será? Me quedará coseno de x igual a 1 de nuevo, perdón, a menos 1, por tanto, x será igual a 3pi porque es el siguiente. En este caso lo despejo muy sencillo. De nuevo el periodo será 3pi menos pi, es decir, 2pi, el periodo que habíamos calculado para la función inicial. Lo calcule independientemente desde cualquier punto que lo calcule, me tiene que quedar exactamente lo mismo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo ahora cambio la función y pongo la que he puesto antes, ese coseno de 2x, de nuevo tendré la misma complejidad. Aquí el coseno siempre será igual cuando esto sea pi, 3pi,
5 pi y así consecutivamente, pero ahora lo de dentro ya no es tan obvio, porque ahora ya no simplemente tengo que hacer eso, tendré que despejar. En el primer caso tendré coseno de x igual a menos 1, por tanto, perdón, coseno de 2x, 2x tendrás que ser igual a pi, por lo tanto tendré que x será pi medios. Este será el primer punto en el cual se nos convertirá el coseno igual a menos 1. Y ahora en el siguiente caso, ¿qué tendremos? En vez de igual a pi, se tendrá que ser igual a 3pi. Es decir, cuando el coseno de 2x vuelve a ser menos 1, 2x tendrá que ser 3pi. Por tanto, x será 3pi medios. ¿Y cómo determino el periodo? Como habíamos visto, t será el máximo, es decir, en este caso tendré el x2 menos x1, que será 3pi medios menos pi medios, que esto es lo mismo que 2pi medios, es decir, que pi. Vuelve a ser exactamente el mismo periodo que habíamos calculado antes. Tal y como os he dicho, el periodo que yo tengo que obtener desde cada uno de los puntos tiene que ser obligatoriamente siempre el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, para que veáis que en efecto esto se vuelve a cumplir, si yo vengo aquí, ¿qué es lo que ocurrirá? Que en los puntos en los que es menos 1, será justo aquí abajo, que como podemos ver, este punto es 1,57, que si os dais cuenta es justo la mitad de 3,14, es decir, pi medios, ese pi medios que hemos obtenido aquí. Y por otra parte, si venimos aquí, tendremos que, en este caso, volvemos a marcar aquí, y ese 4,71 es aproximadamente 3,14 multiplicado por 3 entre 2, es decir, ese 3pi medios. Porque 3 por 3,14 nos da 9 y poco, y ese 9 y poco dividido en 2 nos da 4,50 y no sé cuántos, que es lo que nos da aproximadamente aquí. En ese 4,71 sería de nuevo más o menos aproximado, porque aquí no lo podemos marcar exacto. Entonces, esta manera, chicos, es la que nosotros podemos calcular los periodos de una función. Y además, en este caso, se cumple. Si recordáis, el otro día vimos que una función, para que sea periódica, teníamos que era el coseno de x tenía que ser igual al coseno de x más n por 2pi. Entonces, tal y como hemos visto en esta, ahora podemos hacer exactamente la misma similitud, pero con la función que tenemos aquí. Pero hay que tener mucho cuidado, donde pone x es donde tenemos que poner que x tiene que ser igual a x más n por el periodo. Es decir, si el 2 multiplica la x, tiene que multiplicar a todo esto. ¿A qué nos referimos con esto? Pues a que si tenemos el coseno de 2x, tiene que ser igual al coseno de 2 por x más n por pi. ¿Ok? El 2 multiplica a toda la x. Es como cuando hacíamos la composición de funciones que metíamos dentro de la x todo lo que te debía ser igual. Pues en este caso nos quedaría así. ¿Y esto qué nos quedará? Que el coseno de 2x debería ser igual al coseno de 2x más 2n pi, o 2pi por n. Y en efecto vamos a verificar que esto se cumple, porque hay que comprobar que en este caso esta es correcta. Entonces, ¿qué nos quedaría? Por ejemplo, para x igual a pi medios, que habíamos dicho que esto tenía que ser lo mismo, aunque realmente podríamos coger absolutamente cualquier x que tendríamos. Tendríamos que el coseno de 2 por pi medios debería ser igual al coseno de 2 por pi medios más 2pi por 1, en este caso, n igual a 0, n igual a 1. ¿Y qué tendremos? Este medios con este medio me queda que el coseno de pi tiene que ser igual, este medios con este medio se me va, al coseno de pi más 2pi. Es decir, que el coseno de pi tiene que ser igual al coseno de 3pi. Y como ya sabemos, el coseno de pi obligatoriamente tiene que ser igual al coseno de 3pi, porque se nos van 2pi entre medias, es decir, que damos una vuelta completa. Por lo tanto, es correcta. Podemos verificar también que esto se cumple para absolutamente cualquier punto, como por ejemplo para x igual a 0. En x igual a 0 también debería cumplirse que el coseno de 2 por 0 debería ser igual al coseno de 2 por 0 más 2pi por 1. Es decir, que el coseno de 0, que esto me queda 0, debería ser igual al coseno de, este término es 0, 2pi. Y en efecto, como podemos ver de nuevo, el coseno de 0 obligatoriamente es igual al coseno de 2pi porque se llevan 2pi de diferencia. Entonces, esto es importante que lo entendamos, sobre todo esta sustitución de lo que antes era solamente x, ahora es el x más n por el periodo, porque si no llegaremos a un resultado el cual realmente no tiene sentido. En este caso aquí arriba era muy sencillo porque era solamente introducirlo aquí, pero de la otra manera debemos saber cómo trabajarlo. Esto nos va a ocurrir en absolutamente todos los casos que veamos a partir de ahora.
Bueno, chicos, en este vídeo hemos visto unas cuantas cosas nuevas, sobre todo cómo determinar ese periodo de las funciones y ver cómo lo podemos representar. Veis que realmente no tiene ninguna complicación, pero como siempre hay que hacerlo poco a poco y entender no solo analíticamente el resultado al que llegamos, sino también geométricamente lo que significa. Esa diferencia en la distancia entre un punto máximo o, mejor dicho, entre dos puntos máximos o dos puntos mínimos. Independientemente de ello, ya sabéis que cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros lo intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.